Hola queridos estudiantes y a toda la familia reciban cordiales saludos. Espero que estén muy bien y listos para iniciar la actividad del día de hoy. Seguimos con la experiencia de aprendizaje. ¿Todas las cucharas conducen el calor o depende de su naturaleza? Parte 2, que corresponde a la evaluación diagnóstica del área de ciencia y tecnología. El día de hoy vamos a evaluar dos competencias. Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos y explica el mundo físico basando en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Nuestras metas para el día de hoy son dos. La primera, diseñar un experimento para comprobar la hipótesis. Vamos a diseñarlo, ¿listo? Y la segunda es conocer medidas de seguridad para evitar quemaduras. Ahora que conoces las metas del día de hoy, vamos a comenzar. ¿Te acuerdas de nuestro esquema del plan de acción? Pues tenemos que seguirlo, ¿verdad? El día de ayer hemos buscado en libros o internet información sobre la conducción del calor en los materiales. El día de hoy, siguiendo con este plan de acción, vamos a diseñar un experimento para comprobar la hipótesis y considerar medidas de seguridad para evitar quemaduras. Ahora, ¿cómo yo voy a diseñar mi experimento para comprobar la hipótesis? De acuerdo a lo que yo quiero investigar, tengo que diseñar un experimento, ¿verdad? Y la experiencia es saber si todos los materiales conducen el calor o depende, ¿verdad?, de lo que están hechos. Para ello, yo te propongo el siguiente experimento. Vamos a seleccionar los materiales que vamos a utilizar. Como estamos diseñando, es necesario saber qué materiales voy a utilizar para realizar mi experimento. En este caso, tengo que utilizar utensilios de cocina, cucharas de distintos materiales, pero de tamaño y masa similar. ¿Qué significa? Voy a seleccionar en mi casita las cucharas que tengan las mismas características de repente en su tamañito, en su grosor, que no sean tan diferentes, ¿listo? Y de diferentes materiales. Puede ser madera, metal con asa de plástico, de repente de silicona o entre otras cucharas que tú puedas tener en casita. También vas a necesitar una porción de mantequilla o cera. Una vela pequeña también puede sustituir esta mantequilla, ¿listo? Entonces, si en casa hay mantequilla, excelente. Y si no hay, una pequeña vela que también nos va a ayudar. Medio litro aproximado de agua caliente. No tiene que ser hirviendo, tiene que estar caliente. Y cuando veamos las medidas de seguridad vas a comprender cómo lo vamos a manejar, ¿listo? También necesito un recipiente resistente al calor y un reloj. Y profesora, ¿por qué estamos seleccionando los materiales? Porque son los que vamos a usar para poder comprobar la hipótesis que hemos planteado el día de ayer. Y ahora sí, antes de planificar mi experimento, antes de diseñarlo, tienes que conocer las medidas de seguridad para trabajar con agua caliente. Tendré que conocer esas medidas, sí, son muy importantes porque así vamos a evitar quemaduras. La primera medida de seguridad es evitar echar el agua recién hervida. ¿Qué significa? Si el agua está en la tetera hirviendo, yo no la voy a utilizar de inmediato, ¿verdad? Porque podría pasar un accidente, me podría quemar. Entonces voy a evitar echar el agua cuando recién esté hirviendo. No llenar los vasos o tazas hasta el borde. No puedo llenar, tengo que dejar más o menos una pulgada para que el agua, cuando yo ponga las cucharitas, no se rebalse y también me queme. Tengo que evitar desplazarme por pasillos y escaleras transportando en mis manos vasos con líquidos calientes.
Si yo tengo el líquido caliente, yo no puedo estar yendo de un pasillo a otro, subiendo las escaleras o bajando. Lo recomendable es que lo puedas trabajar en la cocina siempre con la compañía de un adulto. Si debes transportar líquidos calientes de un área a otra, esto debe hacerlo en recipientes cerrados con ayuda de un adulto. En el caso de que yo quiera trabajar en el patio para ver la experiencia, o de repente quiero trabajar en otra zona de mi casa con supervisión de un adulto, pues estos líquidos calientes los tengo que transportar en recipientes cerrados. Y para servir los líquidos calientes también voy a utilizar vasos o tazas que aseguren un buen aislamiento del calor. ¿Qué significa? Que el calor no se sienta al tocar el vaso o la taza, porque me puedo quemar, lo suelto y el agua caliente me puede caer, y eso es lo que no queremos. Entonces, estas tazas o estos vasos tienen que poseer una asa que permita sostener el vaso en forma segura. Lo recomendable es hacerlo siempre en compañía de un adulto. ¿Listo? Y ahora sí, una vez que ya hemos conocido los materiales, ya sabes las medidas de seguridad para evitar quemaduras, nos preguntamos, ¿cómo haré el experimento? Pues bien, como estás observando en la imagen, yo ya tengo un tazón, he seleccionado las cucharas que yo voy a utilizar. ¿Y qué tendrán arriba esas cucharas? Lo vamos a averiguar. Este es el proceso de mi experimento. Si tú deseas variar un poquito este proceso, también se puede, ¿listo? Es opcional. Pero, ¿qué queremos comprobar? Si todos los materiales conducen de la misma forma el calor. Para ello, yo sigo un proceso de experimentación. Primero, selecciono utensilios de características parecidas. ¿Qué quiere decir estas características parecidas? Que tengan la misma longitud, el mismo largo, ¿verdad? La misma forma, entre otras características que los asemejen. Por ejemplo, no voy a elegir un cucharón que sea grande y una cucharita, ¿verdad? Porque no va a ser tan veraz mis resultados. Depende también del tamaño del utensilio que yo voy a utilizar. Entonces, ¿qué se sugiere? Que tengan características parecidas, similares. Puede ser de madera, metal o silicona, los que tú tengas en casita. Es importante. 2. Colocar una misma sustancia como la mantequilla en un extremo del utensilio. Este extremo no va a ingresar al agua caliente o puedo utilizar la cera de vela. Te explico. Una vez que yo haya seleccionado las cucharitas, le voy a untar la mantequilla, así como está, ¿verdad? En la puntita de mi cuchara, como observas en la imagen. ¿Por qué? La mantequilla se derrite con el calor. Entonces yo voy a poder comprobar qué material es buen conductor de calor si yo veo que la mantequilla se derrite. ¿Y qué material es mal conductor de calor si la mantequilla demora en derretirse, ¿verdad? Para poder comprobar esto. Si yo uso la misma cantidad de mantequilla o cera, voy a poder comprobar esto. Entonces, ¿qué significa? Yo no voy a echar una cuchara más mantequilla y a otra poca. Tengo que tratar de que la cantidad que echa cada cuchara sea la misma. ¿Listo? En el caso de que no haya mantequilla en casa y tú quieras utilizar la cera de la vela, ¿qué hago? Prendo la vela y hago gotear, en lugar de la mantequilla, ahora la cera, ¿verdad? Unas 8 gotas a cada cucharita antes de ponerlas al agua caliente, ¿listo? Yo tengo que preparar primero esas cucharas o con mantequilla o con la cera de la vela. 3. Ahora, una vez que ya preparé las cucharitas, voy a verter el agua caliente en un recipiente resistente al calor, que hemos dicho que no esté hirviendo, que esté caliente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de un adulto. Y por último,
cuando yo ya eche el agua dentro del recipiente, recién voy a colocar los utensilios de distintos materiales en el agua caliente al mismo tiempo. Observar y medir el tiempo que la mantequilla o la cera demoren en derretirse. Entonces, yo voy a colocar los utensilios al mismo tiempo dentro del tazón que yo he elegido para poner el agua caliente, ¿verdad? Y voy a observar y puedo medir el tiempo claro. ¿Cuánto demora un material en calentarse y otro? Entonces puedo ir registrando este tiempo. Por eso necesitábamos un reloj. Este es el proceso de mi experimento. Yo lo estoy diseñando, ¿listo? Y una vez que yo haya diseñado mi experimento, voy a analizar con qué instrumento o de qué manera se medirá el tiempo. Yo he visto que es necesario medir el tiempo para ver qué materiales son buenos conductores de calor y qué materiales no son tan buenos conductores de calor, ¿verdad? ¿Con qué instrumento lo puedo hacer? Muy bien, con el reloj, ¿verdad? ¿Y de qué manera puedo medir ese tiempo? Lo puedo medir en minutos, lo puedo medir en segundos, puedo usar el cronómetro de mi celular para poder registrar esos datos también. Seguimos. ¿Por qué es importante medir el tiempo? ¿Por qué era importante? Porque era una variable dependiente, ¿verdad? Depende del tiempo en el que el material está sumergido en el agua para comprobar si es buen conductor o es mal conductor del calor. El tipo de material de la cuchara influirá en el tiempo de calentamiento del utensilio. ¿Tú qué piensas? ¿El tipo de material va a influir o no va a influir en el tiempo de calentamiento? ¿Sí o no? Y explicas por qué. ¿Qué cuidados debo tener al manipular el agua caliente? Me vas a mencionar 2 cuidados básicos para manipular el agua caliente. ¿Listo? ¿Es necesario tener la ayuda de una persona adulta durante la experiencia? ¿Tú qué piensas? ¿Será necesario? ¿Sí o no? Y me explicas por qué. Seguimos. ¿Creen que lo que han planificado ayudará a comprobar la hipótesis? ¿Crees que el experimento que estamos planificando va a ayudar a comprobar la hipótesis que hemos planteado en la clase anterior? ¿Sí o no? Y también me explicas por qué. ¿Qué otro experimento ayudará a comprobar mi hipótesis? De repente tú conoces otro experimento. Puedes anotarlo aquí. ¿Tienen todos los materiales? ¿Tienes todos los materiales que yo he mencionado? De repente algunos sí, algunos no, entonces es tiempo de buscarlos, ¿listo? ¿Tienen el tiempo suficiente para poder realizar la experiencia? ¿Tú qué consideras? ¿Que sí tienes el tiempo suficiente o de repente lo quieres planificar para la tarde? A ver, ve pensando, ¿listo? Y también conversando con los adultos que están en casa. Recuerda que sí necesitamos pedir el apoyo de una persona adulta, porque vamos a trabajar con líquidos calientes. Entonces, la única manera que tú puedas realizar el experimento es firmando este compromiso, pero ¿quién lo va a firmar? Una persona adulta. El día de hoy ya lo hemos diseñado, hemos visto qué materiales vamos a usar, cuáles son los cuidados. Pero para realizar mi experimento, yo necesito el acompañamiento de una persona adulta. Entonces, le voy a pedir a mamá, a papá, a mi tío o algún familiar al cual yo tenga confianza que por favor me firme ese compromiso. Yo va a colocar su nombre y apellido. Si es padre, encierra en círculo. Si es madre, encierra en círculo. Y si es algún familiar mío, coloco el parentesco. Por ejemplo, familiar tío, ¿verdad? Del o la estudiante vas a colocar tu nombre y tu apellido. ¿A qué se compromete mi familiar?
Me comprometo a ayudar en el uso de los líquidos calientes y a velar por la seguridad. Al realizar la experiencia, ¿todas las cucharas conducen el calor o depende de su naturaleza? En visto que se utilizará agua caliente, no hirviendo, para que en el proceso yo como adulto guíe y salvaguarde su integridad física. Tiene que firmar ese compromiso si tú deseas realizar la experiencia. Si no, solo se va a quedar en planificación, ¿listo? Yo necesito que un adulto te esté acompañando para evitar posibles quemaduras o accidentes o cualquier incidente. Entonces, el adulto que se va a comprometer va a firmar aquí. Y si tú me enseñas ese compromiso, vas a poder realizar la experiencia. Y hasta aquí hemos llegado al final de nuestro diseño del experimento y también sobre el análisis de él. ¿Listo? Y ahora nos vamos a autoevaluar. ¿Diseñé mi experimento para comprobar mi hipótesis? Claro, lo has hecho conmigo, lo hemos diseñado. Como te mencioné antes, tú puedes mejorar, de repente quieres agregar algo más o de repente conoces otro experimento que también te pueda ayudar a comprobar la hipótesis que hemos planteado. También es válido y lo puedes presentar. ¿Consideraste las medidas de seguridad a utilizar? ¿Has considerado estas medidas de seguridad? Recuerda que también tenemos que practicarlas, ¿verdad? ¿Reconocí los pasos para realizar mi experimento? ¿Has reconocido que vamos a hacer primero, después, luego y finalmente? De repente lo estás intentando. Podemos regresar y volver a revisar. ¿Respondí las preguntas en función al experimento planificado? ¿Has respondido a estas preguntas? Espero que sí. Y pedí apoyo de una persona adulta para mi experimento. Tiene que firmar el compromiso, ¿listo? Si lo estás intentando, yo te sugiero que puedas coordinar con la persona adulta. De repente en la mañana se da un tiempo o en la tarde. Es necesario que en esta experiencia te acompañe una persona adulta. Nos vemos, chao, chao.